Buenos días. Vamos a orar para entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este domingo. Este es el día que tú has hecho, día de gozo, día de alegría, día de bendición. Gracias, Señor, porque dependemos enteramente de ti. Disponemos espíritu, alma y cuerpo para recibir la semilla incorruptible de la palabra de verdad. Nuestra mente está expectante y nuestro corazón está receptivo. Y yo te agradezco, Señor, por el privilegio y el honor que me das de poder enseñar tu palabra, Señor, con profundidad, pero con sencillez y con la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la parte número 3 de nuestra sesión, liberación o libre de maldiciones. Voy a leer Deuteronomio 27, esto lo leí la semana pasada, pero lo voy a leer para poder agarrar contexto. Y luego vamos a sacar un resumen, porque en eso nos quedamos el domingo anterior, de Deuteronomios 27, versículos del 15 al 26. Dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Esto ya lo leímos la semana pasada. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de leer en Deuteronomio 27 del 15 al 26. En el versículo 15 dice: maldito el hombre que hace escultura o imagen de fundición. ¿De qué está hablando? De idolatría. Y después en el versículo 16 nos dice: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. La falta de respeto a los padres, esto lo vimos la semana pasada, trae maldición. En Deuteronomio 16, el que deshonra a su padre. Y el versículo 1 al 3 de Efesios 6 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dije también que jamás le irá bien a una persona que deshonra a su papá o a su mamá. Eso trae maldición. Esa persona se puede salvar, pero mientras no cambie su actitud, no está en la tierra. Y si ya fallecieron sus padres, debería ir como hice yo. Fui al cementerio, a pesar que mi padre, yo sé que ya no está ahí, conversé con él, le pedí perdón, le dije que lo amaba, arreglé la cosa con él. A pesar que no me he criado con mi padre, él no ha vivido conmigo, pero había algo en mí que yo tenía que hacer. Y gloria a Dios por eso. Porque recuerden, las cosas de Dios son para valientes, ¿ya? Ser cristiano es para valientes. Vamos avanzando. Entonces, a partir de aquí también el versículo 17 habla de traición en contra de un prójimo. El versículo 18 habla de la injusticia en contra de un indefenso. No hay ser más indefenso que un bebé en el vientre de su madre. Y toda persona que se hace un aborto intencionalmente
cae en maldición. Y no se puede ministrar a nadie si primeramente no se trata con la maldición. No estoy diciendo que esté en maldición. Estoy mostrando el problema para poder dar la solución. Y el versículo 19 habla de acostarse con la mujer del padre, habla de la madrastra del padrastro, habla de sexo ilícito o sexo no natural. Está hablando ahí de incesto o pedofilia. Y en Génesis 12:3, aquí acabamos de ver, lo tenemos en pantalla, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver aquí una bendición y una maldición. Dios incluye una maldición aquí como protección. Dios dice, yo maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y la protección se extiende de padres a hijos. Abraham, Isaac, Jacob, se extiende. De manera que si tú has venido a Cristo y eres redimido de la maldición y eres libre de cualquier cosa y cualquier cosa que pueda haber estado perturbando y estorbando y molestando tu vida, vas a tener la información para poder quebrar o romper con eso. ¿Para qué? Porque todos queremos que nuestra descendencia le vaya bien. Y la palabra de Dios lo garantiza. Joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Eso quiere decir que ninguno de nuestros hijos mendigará nunca. Y es por eso que tenemos que criarlos, educarlos y entrenarlos en la palabra. Vamos a Génesis, capítulo 27, versículo 29, y leemos. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Vamos a ver ahora aquí Jeremías 17 del 5 al 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí hay una descripción de una persona que está en maldición. Ahora, ¿podemos confiar en los hombres, en las personas? Sí, podemos confiar, pero podemos confiar absolutamente en Dios. Dios nunca nos va a fallar. Los hombres somos falibles, Dios no. Entonces, aquí habla de que apartarse de Dios. Y este es un hombre que ha conocido, si podemos leer bien, la gracia sobrenatural y la bendición de Dios y se aparta. Y prefiere depender de sus propios esfuerzos que de Dios. Dice, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando una persona se aparta de Dios, se siente seco. Se siente seco. ¿Por qué? O empieza a secarse porque no está viviendo en la palabra. Por eso es que tenemos que tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios la tenemos a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios. Hay que pasar tiempo con Dios. Así como pasamos tiempo, en este momento estamos pasando un tiempo de recepción de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a tener nuestro propio tiempo con Dios, armar un tiempo de alabanza, adoración y tener un tiempo para Él. Entonces, hoy muchas personas se han apartado de Dios y solo lo están haciendo en sus propios esfuerzos. Vamos a ver a Zacarías. ¿Qué nos dice Zacarías? Capítulo 5 del 1 al 4. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo volaba. Recuerde que estamos sacando la conclusión del libro de Deuteronomios que acabamos de leer. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta
que roba, como está de un lado del rollo, será destruido. Todo aquel que roba será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, o sea, mentirosos, como está del otro rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Mientras leo esto, viene una persona a mi mente que roba y que miente y que jura falsamente. Entonces, nosotros tenemos que ser honestos. Siempre tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honrados. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, hay una maldición para los que no son honrados y para los que son mentirosos. Ahora vamos a leer Malaquías, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Y vamos a tener algo en cuenta aquí, por favor. Dice Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiero pedir un stop, un alto aquí. Vamos a entender esto, por favor, porque aquí dice malditos con maldición los que no diezman. Hay que tener mucho cuidado con esto. Malaquías, estos versículos están escritos en un contexto de sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era un sacerdocio temporal y de maldición. Jesús ya vino, nosotros no estamos en maldición, pero ahora hay un cambio de sacerdocio. Cuando Abraham diezmó, todavía no había ley, no había sacerdocio levítico. Cuando Abraham diezmó, todavía no había nacido Moisés. Abraham diezmó, llevó los diezmos a Melquisedec y recibió de Melquisedec pan, vino y bendición. El pan es la palabra, el vino es la unción y Melquisedec lo bendijo. Con Moisés hay un cambio de sacerdocio al sacerdocio levítico, donde dice maldito si no haces esto, maldito si no haces lo otro, maldito. Pero ya vino Jesús y ya el pago fue hecho por cada uno de nosotros. Nosotros no estamos en maldición y ninguno de nosotros es maldito, porque Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús y somos gente bendita, bendecida. En el río Jordán hubo un cambio de sacerdocio. De Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, sacerdote bajo el sacerdocio levítico, y vuelve el sacerdocio a Jesús. Y en Hebreos 7 tú puedes entender que el sacerdocio de Melquisedec es eterno, pero este sacerdocio levítico es temporal. Ya no hay sacerdocio levítico, estamos en un sacerdocio de Melquisedec. Lo puedes encontrar, lee Hebreos capítulo 7. También te vuelve a hablar de Abraham. Recuerda, si el Antiguo Testamento dice algo y el Nuevo no lo dice, no lo hacemos, no lo tocamos. Es un principio en teología. Ahora, si el Antiguo Testamento dice algo y el Nuevo lo repite, entonces lo tomamos, lo hacemos. Génesis nos habla y nos muestra a Abraham trayendo los diezmos a Melquisedec. Hebreos en el Nuevo Testamento nos muestra a Abraham y hablando de los que sirven a Dios. Está hablando ahí la ley de la doble referencia. Eso se los voy a explicar porque la ley de la doble referencia son principios teológicos que tenemos que aprender y explicarlo despacio.
Hay gente que no entiende, que no sabe, pero se toma atribuciones. Muchos han agarrado este versículo para manipular a la gente, para obligar a la gente a diezmar. Y no es así. No es así. Y otros se han ido al extremo de que esto es de la ley. Ya no estamos en la ley. Por supuesto que no estamos en la ley. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estamos en la gracia. Yo soy un diezmador. Y hablo y puedo hablar con autoridad de esto porque sé que funciona y porque es un principio bíblico que todo creyente debe obedecer. El primer diezmador soy yo, porque pastor que no diezma, bueno, está dando un mal ejemplo y sería el primer ladrón de la pandilla. Es así de simple. En otra oportunidad vamos a tocar este tema, pero quiero que sepa que este maldito son con maldición ya no es para nosotros. Que debemos diezmar, que debemos ofrendar, sí, pero en agradecimiento, en adoración, no por temor ni por miedo. Y es que cuando yo diezmo y ofrendo, activo. Es como que usted tiene un carro y de nada le sirve tenerlo si usted no lo usa. De la misma manera, si usted no obedece lo que la palabra de Dios dice, y esto no es manipulación, te estoy hablando de algo que yo hago, que yo cumplo en mi vida y puedo ver y he visto y veo las manifestaciones de la bendición en mi vida. Entonces, tenemos que entender, no estamos bajo la ley, no estamos en maldición, pero como estamos en la gracia, debemos ser más generosos, porque estamos en un mejor pacto sobre mejores promesas. Algo que debemos saber es que ser tacaños con Dios, eso sí, trae maldición. Y ser tacaños con Dios es mala administración. Algo que debemos tener en cuenta también es que Dios no necesita propinas. Si quieres darle propinas, es mejor que no lo hagas. Solo cumple con lo que Dios ha ordenado y ha establecido y verás la bendición. Ahora, también hay una gran falta de reverencia en cuanto al dar. Y debemos de entender que dar es un acto de adoración a Dios. ¿Ya? Es un acto de adoración a Dios. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos 8-9. Y dice aquí, estamos haciendo la conclusión de Deuteronomios que hemos leído al comienzo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces Pablo habla del evangelio que le reveló Jesús. ¿Qué significa anatema? Lo tiene en pantalla. ¿Qué significa anatema? Tan abominable a Dios que Dios nunca tratará con él. Solo les voy a poner un ejemplo. Aquí dice, el apóstol Pablo dice, si nosotros, habla de los apóstoles, de él, o un ángel del cielo te anuncia otro evangelio diferente del que ya ha sido anunciado, eso es maldición. ¿Quiénes son los que promueven otro evangelio? Pues tenemos un ejemplo, los testigos de Jehová, que se le presentó el ángel Moroni, y en la Biblia no hay ningún Moroni, y que le dio el libro La Perla de Gran Precio, y aquí nos está diciendo bien claro el apóstol Pablo, viene un ángel, si viene un ángel, y te anuncian otro evangelio, todo eso es anatema. Entonces hay que tener cuidado porque predicar cualquier cosa bajo el nombre del evangelio que no es la verdad del evangelio, cae en maldiciones. Maldito todo aquel que es tacaño para con Dios. Maldito todo aquel que enseña algo diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, el evangelio. Entonces hay muchas definiciones de fe. Pero la más sencilla, la definición más sencilla de fe, yo tengo una definición. Fe es tomar lo que Dios ya ha provisto. Pero otra definición de fe es
Fe es tomar en serio a Dios. Y tomar en serio a Dios es tomar en serio la Biblia, su palabra. Entonces, vamos a ver ahora otras fuentes de maldición. Recuerde que estamos aprendiendo, estamos recibiendo información para poder dar solución a algún problema que pueda haber en nuestra vida. ¿Ya? Ese es el propósito de esta enseñanza, porque somos redimidos de la maldición de la ley. Sí, somos redimidos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero no todos experimentan la redención ni la bendición, porque algo puede estar pasando. Es por eso que estoy enseñando esto, para que sus ojos puedan ser abiertos y puedan dar solución a un problema que puede haber estado molestando ahí durante décadas. Entonces, vamos a ver otras fuentes de maldición. Hemos visto la idolatría, deshonrar a los padres, sexo ilícito, de lo que estamos viendo, ¿no? Y todas estas cosas. Pero ahora vamos a ver otras fuentes de maldición. Muchas veces las personas no ven la necesidad que tienen de ser liberados, sino hasta que pueden entender cómo llegó la maldición. Otra fuente específica de la maldición son los hombres que hablan en nombre de Dios como su vocero. Los pastores, sobre todo los pastores, tenemos que tener mucho cuidado de no maldecir a las personas. Hay personas que están en una iglesia, congregan en esa iglesia, pero después se tienen que ir porque se van a vivir lejos por diferentes cosas. Entonces, hay pastores, a todo pastor le duele que la gente se vaya, porque somos seres humanos. Pero el pastor tiene que tener la madurez de darse cuenta, ¿ya? Y tiene que amar y bendecir a la persona. Pero no, hay muchos que le dicen, si te vas de esta iglesia, te vas a secar. ¿Qué es lo que están diciendo? Están maldiciendo a esa persona. Aquí naciste tú, aquí te tienes que quedar. Mire, yo no tengo ese tipo de problemas. ¿Sabes por qué? Porque yo enseño la palabra tal y como es. Yo sé, mi madre era una excelente cocinera. Y a mí me gusta cocinar bien rica la palabra de Dios. Por lo tanto, los que deciden irse a otro sitio van a escuchar otra palabra y se van a dar cuenta y van a comparar. Es como cuando tú vas donde Inés y vas a otro restaurante. Te comes el frejol de Inés que está bien taipado, bien rico, y vas a otro sitio. Oh, no, yo me quedo con Inés. ¿Por qué regresa? Porque está rico, pues. De la misma manera, toda verdad es paralela. Así que yo no tengo ningún temor. ¿Sabes por qué? Porque yo no he dado mi vida por ti. Yo acepto la responsabilidad que el que dio su vida por mí, Jesús, me ha dado. Por eso es que yo predico, enseño, estoy para apoyarlos, aconsejarlos, porque para eso me llamó Dios. Y yo soy feliz haciendo eso. Y esto es algo muy lindo. Aunque muchas veces hay personas que son malagradecidas. Pero es parte del ministerio. Y Dios me llamó a esto y yo lo hago. Entonces, los pastores no pueden maldecir a la gente. Vamos a ver Josué capítulo 6, 26 para ver un punto muy importante. ¿Ya? Josué capítulo 6, versículo 26. Mire, ponga atención a esto, por favor. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Dios, de Jehová, el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor construya su puerta. Lo que está diciendo Josué aquí, después que fue derribado los muros de Jericó y la ciudad de Jericó, lo que Josué está diciendo, aquel que intente reconstruir Jericó, morirá su hijo mayor y su hijo menor. Eso es lo que está diciendo aquí. Josué era el líder del pueblo de Dios y era vocero de Dios. Y Josué pronuncia una maldición sobre cualquier persona que trate de reedificar en lo del futuro esa ciudad en ese mismo lugar.
Y como les decía, ¿qué dijo Josué? Que a la persona que intente hacer eso le costaría la vida de 2 de sus hijos, del mayor y del menor. Y la mayoría de los israelitas se olvidaron de que una maldición había sido soltada sobre aquella persona que trate de reconstruir esa ciudad. Pasaron 500 años y después del reinado de Acab, rey de Israel, un hombre hizo algo sobre lo cual José había pronunciado una maldición. ¿Qué sucedió? La maldición se cumplió. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, dice: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, su hijo mayor, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor. Puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, esta persona, Hiel, ¿no? ¿Qué nombrecito? Hiel, trató de reedificar y de construir Jericó. ¿A precio de qué? De la vida de su hijo mayor y de su hijo menor. 500 años atrás se había hablado que aquella persona que trate de reconstruir moriría su hijo mayor y su hijo menor. Bueno, seguro que ellos no tenían información acerca de lo que Josué había pronunciado. De manera que este hombre, que fue en contra de la maldición pronunciada por Josué 500 años atrás, le costó la vida de sus 2 hijos. Y los doctores de esa época nunca podrían entender la causa de la muerte de esos jóvenes. Y la causa de la muerte de esos jóvenes fue causada por palabras que fueron habladas 500 años antes. Recuerde que las maldiciones se perpetúan, se repiten y continúan de generación en generación hasta que alguien sepa identificarlas y sepa cómo romperlas. Algo parecido sucedió con David, que David también lanzó una maldición, el rey David. Vamos a ver un lamento de David. En segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21, Samuel dice: monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Está hablando de que sea una ciudad estéril, tierra estéril. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Por qué por qué David suelta esta maldición? Porque ahí murió Saúl, ¿ya? Saúl, que fue el primer rey de Israel, y también su amigo, que era como su hermano, Jonatán. Ahí murió Saúl y Jonatán, y el dolor de David, escúcheme bien, no era porque Jonatán era su amigo íntimo, ni porque mataron a Saúl, obviamente le dolía, sino que los que adoraban a los ídolos habían derrotado al pueblo del Dios verdaderos. Repito, los idólatras habían derrotado al pueblo del Dios verdadero. Los filisteos adoraban ídolos, y cuando encontraron el cuerpo de Saúl y Jonatán, los mutilaron, les cortaron la cabeza y los colocaron sobre el muro de su ciudad, llamada Bersar, y lo proclamaron en todos los templos de sus ídolos. Y es en ese entonces, en ese tiempo, cuando dos naciones luchaban, sus dioses luchaban. Ángeles y demonios entre sí, y cuando una nación ganaba, implicaba una victoria para los dioses de la nación vencedora. Entonces, lo que le dolió a David como siervo de Dios, aparte del dolor de la muerte de Jonatán, que era como su hermano, era que los ídolos habían triunfado sobre el Dios verdadero. Y fue por eso que él pronunció estas palabras. Y estas palabras se pronunciaron 3000 años antes. Y cuando los judíos, creo que ya tienen 70 años que los judíos regresaron al pueblo de Israel, lo que es ahora Israel,
cuando los judíos regresaron a su tierra, al monte de Gilboa, a sembrar árboles y a cultivar, tuvieron muchos problemas, porque las palabras habladas por David 3000 años antes influían sobre la situación en el monte Gilboa. Yo creo que es ahí donde Dios les da, y aquí dice, ni rocío ni lluvia caiga. O sea, ahí no llovía, no llueve. Y es por eso que Dios le da la sabiduría a los judíos de inventar el riego por goteo, que es tecnología en lo que es agronomía. Y de esa manera se solucionó ese percance. Y esa tecnología del riego por goteo, los judíos o el pueblo de Israel la ha llevado a todo el planeta, la han enseñado a todos. Gloria a Dios, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es un pueblo sabio, es un pueblo que produce, a pesar de que el Callao es más grande. Si no me equivoco, es del mismo tamaño del Callao, de nuestra provincia constitucional del Callao. De ese tamaño es Israel. Pero sin embargo, ese pequeño país en dimensiones geográficas es una potencia en el planeta. Ahora vamos a ver otro ejemplo de maldición. Segunda de Reyes. Estamos viendo ejemplos de maldición porque después vamos a dar las pautas para romper y quebrar cualquier cosa que haya estado perturbando y molestando tu vida. Segunda de Reyes 5, 26 y 27. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Giezi era el que le servía al varón de Dios, ¿ya? Era quien le servía al profeta, ¿ya? Y cuando envían a Amán, no Naamán, Naamán lo encuentra usted en el libro de Esther. Amán era un general sirio, ¿ya? Y este general sirio, bueno, acá en el Perú tenemos un concepto de la palabra sirio, ¿no? Este es un sirio, ¿no? Pero no estamos hablando de esa clase de sirios, ¿ya? Este Amán era un general sirio y tenía en su casa, había una chica que era como una empleada doméstica. Y este Amán tenía lepra. Y la niña esta que trabajaba en la casa de Amán, del general, le dice, pero mi señor, le dice, vaya usted a Israel, en Israel hay profeta y él le dirá lo que tiene que hacer. Para Dios, Dios te puede sanar de eso. Y Amán era muy querido por su rey. Y él le dice al rey, una chica me ha dicho que en Israel, el Dios de Israel me puede sanar. Y entonces el rey le dijo, bueno, anda. Y fue Amán con su corte, sus súbditos, podríamos decir, llevando oro, riquezas y vestidos, ¿ya? Oro, riqueza y vestidos. Y las llevaba a Israel. Y cuando llegó a Israel, pidió, ¿no? Van donde el rey y el rey se asustó y le dijo, van a donde el profeta. Y el profeta le dice, no es necesario que me vea a mí, que simplemente vaya al río y se bañe. Que se bañe 3 veces y listo. 3 o 7 veces que se bañe. Y lo que hizo este Amán se enojó, Amán se molestó, dijo, ¿es que acaso no tenemos mejores que el profeta me manda a mí a bañarme? Y uno de sus soldados le dice, pero ¿qué pierdes con bañarte? ¿Qué pierdes con bañarte en el río? Y Amán se metió en el agua una vez, otra vez, y la lepra se le fue y le quedó la piel como de bebé, como de niño. Y él dijo, wow, no hay Dios como el Dios de Israel. Y él quiso ser agradecido, pero el profeta no le recibió nada.
no sé, creo que fue Eliseo, no le recibió nada. Pero el siervo del profeta, ya al ver que el profeta no recibió nada y no le quiso recibir nada, entonces fue detrás y le dijo a Amán, ¿sabes qué? Dice el profeta que han llegado unos, otro grupo de profetas y si le puedes dar ropa y oro y plata, riquezas. Claro, le dijo, y le dio. Ahora, aquí el servidor Jesse agarró esas cosas y las escondió, pensando que el varón de Dios, el profeta, no se había dado cuenta. Es ahí donde él le responde. Leamos el versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón, mi espíritu, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, la maldición de Jesse pasó a su descendencia para siempre. ¿Por qué pasó la maldición de Jesse? Por la codicia, por desear lo ajeno. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. No es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero te tenga a ti. Lo malo son las intenciones del corazón de codicia. Eso es lo malo. Entonces, lo que sale a relucir en esta escritura es que las maldiciones siguen perpetuándose, repitiéndose hasta que alguien sepa cómo romperlas o cancelarlas. Los siervos de hoy pueden maldecir y tienen que tener mucho cuidado. Nunca pueden maldecir a la gente. Nunca pueden decir, te vas a secar. No, no, no. Tienen que bendecir a la gente. Entonces, Jesús maldijo la higuera en el Nuevo Testamento, pero Jesús no le dijo, te maldigo. No, Jesús habló y le dijo, nunca nadie coma fruto de ti. Entonces, él habló y en 24 horas se secó hasta las raíces. Podemos verlo en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque Jesús dijo que podíamos hacer lo que él hizo con la higuera y aún más, podríamos mover montañas. En cierta oportunidad, el hermano Derek Prince estaba en Michigan, ¿no? Esto sucedió en el año 65. Estaban orando, pero al costado de la iglesia había un bar. Y ese bar no solamente era bar, era un prostíbulo. Y estaban orando y él se puso de pie y dijo que la maldición caiga sobre ese lugar. Pasaron 2 meses y lo llamaron en la madrugada. Él estaba pastoreando esa iglesia, diciéndole que la iglesia se estaba incendiando. Y él fue en la madrugada, pero no era la iglesia la que se estaba incendiando, era ese bar que era un prostíbulo que se estaba incendiando. Entonces, él habló que la maldición caiga sobre ese lugar. Por eso, los que hemos sido llamados a servir a Dios como dones del ministerio, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos a nuestra gente, a nuestras ovejas, a la gente que nos escucha, que nos ama y nos respeta. También tenemos que amar y respetar y cuidar y bendecir. Pues yo siempre digo, los bendigo. Y cada vez que yo te digo, te bendigo, no sale de mi boca nada más. Involucro mi corazón porque viene desde adentro. Te bendigo. Te bendigo. Y cuando digo te bendigo, deseo lo mejor para ti. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Otras fuentes de maldiciones. Estamos viendo fuentes de maldiciones. Vamos a ver otras fuentes de maldiciones. Las personas que tienen autoridad sobre otras personas.
En muchas culturas, la autoridad es un concepto que no es popular, pero eso no cambia lo real. ¿Mm? En muchas culturas, la autoridad es un concepto que no es popular. La gente no respeta la autoridad. Eso es rebelión, se meten en problemas. Entonces debemos entender que la autoridad no fue creada por el hombre. La autoridad fue creada por Dios. La autoridad viene de Dios. Y en este caso vamos a ver en las relaciones interpersonales, muchas personas tienen autoridad. Podemos ver en pantalla personas con autoridad. El esposo tiene autoridad sobre la esposa en ciertos contextos. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Un padre nunca le puede decir a su hijo, eres un bruto, nunca vas a ser bueno. Lo está maldiciendo. Un esposo jamás debe decirle a su esposa, eres una bruta, no sirves para nada. Jamás, porque la está maldiciendo. Los maestros tienen autoridad sobre los alumnos y los pastores tenemos autoridad sobre las personas de la congregación. Y aquí tenemos 4 ejemplos de autoridad, y debido a la relación de autoridad, las palabras que pronunciamos y las palabras que se pronuncian por personas que están en autoridad sobre la vida de esas personas tienen un poder sobrenatural especial, ya sean bendiciones o maldiciones. Y si vamos a la Biblia, veremos que después de la bendición de Dios, la bendición más importante que puede tener cualquier persona en su vida es la bendición de su padre. Repito, en la Biblia podemos ver que después de la bendición de Dios, la bendición más importante es la bendición de un papá. Si tienes a tu padre vivo, haz todo lo que esté a tu alcance para recibir la bendición de tu padre y también de tu madre, porque hacerlo cambia las cosas. No debes tener una mala actitud, no debemos tener malas actitudes hacia nuestros padres. Tenemos que honrarlos. De lo contrario, no podrás disfrutar la bendición de Dios en tu vida. Y si tu padre o tu mamá ya partió, tómate el tiempo de poder ir al cementerio. Muchos te dirán, oye, pero ya se murió, pues ya no está ahí. No, no, no. La actitud del corazón es importante. Yo lo hice y créeme que me siento muy bien, pero yo no me muevo por lo que siento. Yo tampoco, pero es importante estar en paz. En paz. Perdoné a mi papá. Le dije, te perdono porque nunca estuviste a mi lado. Nunca pasé un día del Padre contigo. Te perdono. Y perdóname porque en mi corazón también había resentimiento hacia ti. Y quiero que sepas, papá, que te amo, siempre te he amado y eres mi papá. ¿Y sabes qué? Reconozco que tengo mucho de ti en mí. Tengo mucho de ti en mí. Y eso, oye, como que algo se rompió. Lloré, derramé mis lágrimas ahí en el Campo Santo. No había gente, puro verde. Y yo salí en paz. En paz. No lo hice en estos 50 y tantos años, pero este año lo hice. Este año lo hice. Y estoy en paz. Así que si tus padres están vivos, hónralos. Si tienes que pedirles perdón, pídeselos. Ámalos, respétalos. Que se vuelven viejos, sí. Que ya no piensan bien, sí. Se vuelven como niños, pero es ahí donde somos desafiados a cuidar de ellos, a preocuparnos de ellos. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Te lo digo yo, que tengo en mi casa a mi padrastro y me preocupo como si fuera mi padre. Entonces, amados, si queremos ver días buenos en esta tierra, honremos a nuestros padres. De lo contrario, no podrás disfrutar de la bendición de Dios en tu vida. Y aprende. Yo no recibí amor de mi papá, no viví con mi papá, pero me sobra amor. Tengo amor, ya no ya.
Mi hijo, mis nietos disfrutan del amor que yo les doy. Les digo que los amo, que son lo máximo para mí. Mis nietos los amo. Tengo amor, porque Dios ha puesto amor en mí. Puedo amar y puedo decirte así, ya, honestamente y delante de Dios te lo digo, te amo, los amo. Ustedes son importantes para mí. Me interesan, me importan. Ustedes son muy importantes para mí y los bendigo y te lo digo desde el corazón. Así que hermanos, no hay excusas. Es que mi papá no me crió, mi papá se fue. Sí, excusas hay, pero la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿A quién le vas a obedecer? Honra la palabra de Dios y Dios honra a los que lo honran. Repito, honra la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y Dios honra a los que lo honran. Bendición, manifestación de bendición viene, porque una cosa es, somos bendecidos, sí, pero ¿dónde está la bendición? Where is the blessing? ¿Dónde está la bendición? La bendición se manifiesta cuando somos obedientes. Amén. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un esposo que maldice a una esposa sin darse cuenta. Y lo vamos a está en la Biblia, vamos a verlo. La semana pasada estábamos hablando del famoso Jacob, ¿no? Estábamos hablando, ahora vamos a ver. Génesis 31, versículo 30 y 32. Aquí se está fugando, se está escapando Jacob, ¿no? Y eso ya lo habíamos conversado con algunos hermanos la semana pasada. Veamos. Génesis 31 del 30 al 32. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y he especificado ahí, dioses con D minúscula, está hablando de ídolos. Versículo 31, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. ¿Y qué dijo? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. Mira lo que está diciendo Jacob, ¿eh? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Está diciendo que muera, pues. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces, aquí hubo una confrontación. ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te llevaste mis dioses? Aquí dioses es con D minúscula, porque la palabra dioses lo tienen abajo, en hebreo es la palabra terrafín. Está hablando de pequeños ídolos. ¿Ya? Aquí está hablando sus dioses, no está hablando del Dios de la Biblia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está hablando de ídolos. En hebreo es la palabra terrafín, pequeños ídolos. Entonces, Jacob habló. ¿Qué dijo? Que no viva. ¿Qué estaba diciendo? Que se muera. ¿Ya? Que no viva. Jacob no sabía que estaba hablando de Raquel, que era su esposa favorita, la que tenía escondido los ídolos de su suegro. Ahora, Raquel hizo dos cosas malas aquí. Dos cosas malas. Veamos. Número uno, robarle a su padre, lo deshonró. Número uno, le robó a su papá. Y número dos, estaba participando en el ocultismo, en idolatría, en esas imágenes paganas, en esas cositas, ¿no? En esos ídolos, en esos terrafines. Labán no los encontró, pero allí no terminó todo, porque luego de unos años, la próxima vez que Raquel tuvo un hijo, ella murió. ¿Por qué murió? A causa de la maldición que soltó su esposo Jacob. Y eso es muy real. Tal vez no nos guste, pero es la verdad. Y lo que te lo enseño con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano, está en la Biblia. Entonces, algo que tenemos que entender es que Dios ha incorporado ciertos principios a la vida y a las relaciones humanas. Dios ha establecido principios a la vida y a las relaciones humanas. Vamos a ver otro ejemplo de un esposo.
Esto es un hombre muy ocupado y de mucho empuje y de mucho éxito económico, pero es muy despiadado, muy malvado. Y él se casa con una mujer que no sabe cocinar. A esta mujer nunca le gustó cocinar, como a tantas damas de hoy que no aprendieron a cocinar. ¿Mm? Por mucho tiempo el esposo, ellos se casan, la comida que prepara es arroz con huevo lunes, huevo con arroz martes. Miércoles arroz con huevo, jueves huevo con arroz. Pero bueno fuera que el arroz esté graneado. El arroz parece arroz con leche, mazamorra. Y el huevo frito, ni hablar. Entonces el tipo llega un momento donde ya se cansa, se harta y se enoja. ¿Mm? Entonces ese hombre le traen la comida y ese hombre suelta unas palabras que le nacen del corazón, porque de ahí salieron, pues, del corazón, ¿no? Y le dice, tu comida me enferma. Él dijo que la comida de su mujer le enfermaba. A partir de ahí, ¿qué es eso? Una maldición. Eso es una automaldición. Automaldición. Él se impuso una automaldición. Ese hombre, esa persona no se da cuenta que había pronunciado una maldición contra él mismo, porque él dijo que la comida de su mujer le enfermaba y encima le dijo, nunca aprenderás a cocinar. Esas palabras, automaldición y maldición. A partir de ahí, él empieza a tener problemas de indigestión. Los doctores no encuentran la razón. El problema no es físico, el problema es espiritual. Y la mujer, con eso lo dijo con alma, corazón y vida, nunca aprenderás a cocinar. ¿Qué pasó? Eso también entró. Y la mujer, cada vez que entra a una cocina, cada vez que ve olla, se toca de nervios. El problema no es físico, el problema es espiritual. Pero eso, la gente común y silvestre no lo conoce, no lo sabe. Gloria a Dios. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para nosotros, para que las entendamos. Entonces, ese hombre va a la tumba por un problema estomacal de indigestión, que él mismo se lo causó. Y lo más triste, ese matrimonio se disolvió. ¿Por qué? Porque ellos mismos no entendían lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, el esposo y la esposa, ambos sufrieron las consecuencias de la maldición que brotó de la boca de ese hombre hasta el día de su muerte. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Un padre, otro ejemplo, y esto es algo muy común, ¿ah? Y yo lo he visto, lo veo, este patrón lo veo. Un padre tiene 3 hijos, ¿ya? El primero es el primogénito y por supuesto el primogénito siempre es bienvenido. El tercero es el más joven, es brillante. Pero el segundo hijo de los 3 no es ni el primogénito ni el menor, el conchito brillante. Y el segundo siempre tiene, por no decir casi siempre, tiene muchas características de su padre. Y su padre siempre le está llamando la atención continuamente al hijo número 2 o al intermedio. Porque probablemente es el que más se parece a él. Y lo que le molesta al padre son los rasgos que esa criatura tiene de él mismo. Los rasgos de él que a él le desagradan están ahí. Entonces el padre nunca le puede decir, nunca tendrás éxito, siempre serás un fracasado, nunca lo logrará. No puede decir eso. Aunque verá en ese niño ya características de él. ¿Cómo se llama eso? Una maldición. Hay gente, 40, 50, 60, 70 años, que todavía están luchando para sobreponerse por palabras que fueron pronunciadas por sus padres cuando eran niños. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca.
Yo les conté la vez pasada otro tipo de maldición que salió de la boca de una suegra. Esta mujer tenía una hija a la cual quería mucho y eran bien, se llevaban muy bien, pero la hija se enamora. La hija se enamora y se casa. Pero ese hombre nunca le cayó bien a la suegra, pues. Y la suegra, el día del matrimonio, le dice, nunca lograrán ganarse la vida. Siempre tendrán problemas económicos. Nunca tendrán suficiente dinero. ¿Qué es eso? Una maldición, pues. El esposo es un hombre inteligente, capaz, pero por 12 años no lograban salir adelante. La situación económica estaba desastrosa para ellos. Pero cuando se confrontan con la realidad y se llegó a la raíz del problema, a la fuente de la maldición, ¿dónde comenzó? Y gracias a que se ubicó la raíz de la maldición y se canceló esa maldición, ellos comenzaron a prosperar. Él encontró un buen trabajo, hizo carrera en ese trabajo y les empezó a ir bien. ¿Cuándo? Cuando rompieron, anularon y cancelaron y dejaron sin efecto esa maldición. Y las maestras tienen que tener mucho cuidado. Jamás le deben decir a los alumnos, eres tonto, eres estúpido, no te esfuerzas, nunca vas a tener éxito, porque eso es una maldición. Los maestros ni los pastores deben hablar así a los alumnos, ni los padres, ni los maestros, ni los pastores, ni los esposos deben hablar maldición por sus bocas. Hay que tener mucho cuidado. Santiago nos dice, no puede salir agua dulce y alce amarga por un mismo grifo o caño. Entonces tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. ¿Cuáles son las consecuencias cuando los profesores o los maestros hablan maldición? Niños, niñas que crecen y que nunca logran alcanzar el éxito en sus vidas. Porque recuerde, las palabras, las declaraciones que hablamos están respaldadas por la autoridad. Yo soy una autoridad espiritual, una autoridad eclesiástica. Yo no me metí, Dios me llamó, yo soy consciente, por eso siempre le digo, tú me llamaste, yo no me metí. Y yo soy consciente de eso. Por eso yo prefiero bendecir. Y me enojo muchas veces cuando veo pastores que maldicen a su gente, tal vez por ignorancia, ¿no? Y es ahí donde le piso los callos y les tengo que ayudar a que verdaderamente ejerzan una función pastoral acorde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay que tener cuidado porque siempre las declaraciones, las palabras que se sueltan con ira, ahí habrá un elemento diabólico. Tenga usted cuidado. Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando usted suelta algo con ira, con cólera, con odio, allí hay un elemento, diabólico. Y si tenemos malas actitudes y reaccionamos con ira y contienda y lo expresamos verbalmente, lo que sale de nuestra boca, repito, le dará un elemento diabólico. ¿Cuál es ese elemento diabólico? La maldición. Entonces, tengamos en cuenta, cuando un padre, una madre, un maestro, una maestra, un pastor, una pastora se está impacientando, enojando cada vez más y no se apaga, entonces el fuego va a salir. Esto incluye el elemento demoníaco o diabólico. Entonces, ¿qué hacemos cuando la testera ya empezó a sonar? Está hirviendo, apagamos la cocina. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando ya te estás encendiendo, apaga la cocina. Porque si llega a hervir, saldrá el silbido de la tetera y saldrá de tu boca sapos, culebras, cucarachas y todo lo demás. Y si la persona dice algo duro que no se justifica y junto con la palabra sale la maldición. ¿Sucede eso hoy en día? Sí. ¿Sigue sucediendo? Sí. La gente se está maldiciendo en internet.
La gente se está maldiciendo en las redes sociales por lo que está pasando en el país ahorita. Unos están en contra, otros a favor, no llegan a un punto de consenso y empiezan a maldecirse. Entonces, vamos a ver ahora las maldiciones más comunes de todas. Las maldiciones más comunes de todas, perdón, son las que la misma persona se autoimpone. Son las que la misma persona pronuncia sobre ellos mismos. Vamos a ver Génesis 27 del 11 al 13. Jacob y Rebeca, dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Recuerden que armando el rompecabezas, aquí la mamá escuchó que le dijo al hijo mayor, a Esaú, ve, casa, tráeme un cabrito y prepáramelo bien, que te voy a bendecir. Y la mamá lo manda, le dice a Jacob, y Jacob le dice, no mamá, porque eso trae maldición. Dice, traerá sobre mí maldición y no bendición. Yo no quiero. Y la mamá dijo, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. Eso fue lo que dijo ella y lo estamos leyendo. Entonces, ¿qué sucede? Rebeca tomó sobre ella misma la maldición que le hubiera tocado a Jacob. Y eso fue una maldición autoimpuesta. Veamos Génesis 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Seth. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, primero dijo que tenía fastidio de su vida y luego dijo, ¿para qué quiero la vida? Lo que está diciendo es, ¿de qué vale seguir viviendo? Es lo que está diciendo. Entonces, las personas que paran hablando que hace mucho calor, que se quiere morir, no saben la tontería que están hablando. Están invitando al espíritu de muerte. Están que se mueren, hay que se mueren, o para qué seguir viviendo. Esas personas se están autoimponiendo una maldición. Nunca te permitas decir eso, amada, amado. No, no, no. Nunca hagas afirmaciones negativas de ti mismo. Mejor dicho, nunca hables mal de ti mismo. Nunca hables mal de ti mismo. Algo que me pasó hace muchos años atrás, estábamos en Verdad y Libertad en el Teatro Canut y yo, no sé, algo hice mal y yo mismo me dije, pucha, pero qué tonto, pero usé otra palabra, ¿no? Qué stupid, algo así, qué stupid, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo me respondió y me dijo, no digas eso, porque yo no hago eso. En pocas palabras te estaba diciendo, yo te creé, no hago estupideces. Entonces, tengamos cuidado con los pensamientos sobre nosotros mismos y sobre las palabras que brotan de nuestra boca sobre nosotros mismos. Nunca digas que nunca tendrás éxito. Nunca digas que no vales. Nunca digas que eres un fracaso o un fracasado. Nunca digas que ya no aguantas más. Nunca digas que te quieres morir o que mejor es estar muerto. Porque si tú haces eso, estás invitando al espíritu de muerte. Y tienes que saber que el espíritu de muerte no necesita invitación. Porque hay personas que han invitado al espíritu de muerte a entrar a sus vidas por haber pronunciado maldición. ¿Qué tienes que hablar? Salmos 118, versículo 17. Salmos 118, versículo 17. Estamos ahí. En el Salmo 118, versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré, contaré las obras de Yah. De Yah. Si usted ha hecho un comentario negativo acerca de su persona, si te has puesto o te has autoimpuesto algo negativo, tienes que revocarlo con algo positivo. Tienes que revocarlo con algo positivo.
Vamos a ver un ejemplo muy interesante que tiene que ver con revocar algo positivo. Hola, ¿estamos ahí? Vamos a quedarnos aquí porque la hora ya nos ganó. Amén, pastor. Amén. Amén. Vamos a quedarnos Amén. aquí. No. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a los ojos de nuestro entendimiento podemos ver, entender. Antes no entendíamos, Señor. Gracias, gracias, palabra, la recibimos, Señor, con gratitud. A ti sea toda la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Están ahí? Amén. Bien. Amén. Amén, pastor. Estamos ahí, pero está fallando el internet, está fallando. Sí, está fallando. Hola, recién llegó.